Muy bien. Bueno, nuestro tema es sencillo, chicos, electrodinámica. ¿Qué es electrodinámica? Vamos a hacer el estudio acerca de las cargas, ¿no? Ya hemos estado estudiando acerca de, ¿cómo se llama? De fuerza eléctrica, hemos hecho el tema de campo eléctrico, potencial eléctrico. Eso lo vamos a llevar ahora, todos esos conocimientos que hemos adquirido lo vamos a llevar a un circuito eléctrico. Pero para poder entender un circuito eléctrico también necesito todavía conocer ciertas definiciones, como por ejemplo qué es la corriente eléctrica. Y eso es lo que vamos a estudiar en la primera parte de electrodinámica. Vamos a estudiar la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica, ¿correcto? Entonces vamos a empezar. Profe, ¿qué es la corriente eléctrica? Oye, ¿qué pasa si, como observas en la figura, nosotros conectamos pues dos alambres conductores hacia los bornes de una pila y lo conectamos hacia un foquito? Inmediatamente podemos ver que el foquito pues se va a encender, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Es que, profe, hay un flujo de corriente. ¿De quién? Profe, de la fuente, en este caso, que es una batería. Por eso decimos que la corriente eléctrica, oye, si con alambres de cobre conectados a un pequeño bombillo eléctrico a los terminales de una pila, veremos qué cosa, que el bombillo se enciende. Entonces esto se debe a que al flujo de carga o corriente que impulsa la pila. A ver, recordemos bien esto, profe. La carga es debido a los electrones. Podemos tener ganancia o pérdida, ¿no? O la carga puede ser positiva o negativa, ¿correcto? Muy bien, entonces si esta carga de electrones va a fluir a través de un conductor, entonces a ello se va a llamarse corriente eléctrica, ¿correcto? Entonces esa corriente que circula a través del conductor debido a una batería, entonces se va a llamar corriente eléctrica, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en esta conexión? Primero lo que tengo que saber es qué es lo que está pasando en esta conexión. Yo he conectado dos alambres a los bornes de una batería y he conectado pues en este caso a un bombillo, ¿no? Entonces sabemos que una batería se mide en este caso por voltaje, ¿se recuerdan? Entonces podemos decir, profe, que hay una diferencia potencial porque en la batería, en la pila, hay un polo que es positivo y el otro polo que es negativo. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que hay una diferencia de potencial. Y siempre ustedes que han observado, cuando han comprado pila para el control remoto o para el carro que han jugado en algún momento, siempre decía acá 1.5 volts. ¿Qué significa 1.5 volts? Profe, que la diferencia potencial entre los bornes de la pila es 1.5 volts. Ya hemos estudiado qué es potencial eléctrico, ¿correcto? Ahora y hemos estudiado también la diferencia potencial, ¿correcto? Entonces, ahora recordemos que la diferencia potencial es una magnitud escalar. Entonces, profe, la diferencia potencial que se muestra acá o el voltaje que se muestra en la pila va a ser la que genera la corriente eléctrica que va a circular por el conductor, ¿correcto? Entonces tiene varios nombres, profe. A esta pila le podemos llamar fuente electromotriz, profe, lo podemos llamar voltaje, lo podemos llamar diferencia potencial y es la que va a generar en este caso el flujo de la corriente eléctrica. Cuando nosotros conectamos, pues lógicamente a los bordes de la pila, dos alambres conectados a un bombillo, ¿correcto? Veamos por acá. Ahora, es importante saber cuál es el sentido de la corriente, porque bien hemos dicho que un borne es positivo y otro borne es negativo, ¿correcto? Profe, el borne positivo es, en este caso, hay más potencial. En el borne negativo le llamamos que hay menos potencial eléctrico, ¿correcto? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿en qué sentido circula la corriente? De más a menos, de menos a más. Eso es importante. Profe, yo quiero saber cuál es el sentido de la corriente. Cuando nosotros hablamos del sentido real de la corriente, no el sentido convencional, esto hay que manejarlo bien. Hay dos tipos de sentido de la corriente, la real y la convencional. En la real, jóvenes, siempre va a ser el flujo de electrones. Acá lo voy a marcar. Ya siempre va a ser el flujo de electrones. Mira por acá, acá está, profe, es el flujo de electrones, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que es el flujo de electrones, jóvenes, y los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, si mi fuente es una batería, oye, el polo negativo en este caso está en la parte inferior, ¿no? Entonces el flujo de electrones va a ser de menor potencial, profe, va a pasar por la bombilla y va a llegar a mayor potencial. Ese es el sentido real de la corriente. Siempre sale del polo negativo hacia el polo positivo, ¿correcto? Entonces podemos decir que va en ese sentido cuando hablamos del sentido real de la corriente.
Pero matemáticamente nosotros trabajamos siempre con el sentido convencional. Ahora, recordemos que en los conductores sólidos, especialmente en los metales, los electrones son los que se pueden mover y producir el flujo de carga. Correcto. Oye, esta corriente se establece, ya te dije, del polo negativo de menor potencial a mayor potencial. Pero ¿cuál es el sentido convencional de la corriente? Muy bien, el sentido convencional de la corriente es lo contrario. Siempre va a venir ¿de quién? Profe, del polo positivo, ¿hacia dónde? Hacia el polo negativo. Mira, el sentido de la corriente, aquí te estoy marcando el sentido de la corriente, siempre va de mayor potencial a menor potencial, y esta es la que te tienes que recordar. A diferencia que te puede venir una pregunta de verdadero, falso o afirmación, entonces tú lo que puedes decir, si te hablan del sentido real de la corriente, va a ser lo contrario a lo que nosotros vamos a trabajar como como matemáticamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar siempre el sentido de la corriente de mayor potencial a menor potencial. Entonces, ¿qué podemos decir? Oye, el flujo, para que una carga positiva vaya a la carga negativa, pregunta, ¿cuál va a ser el flujo? ¿Electrones o protones? Profe, para que vaya significa que es como si hubiera acá en el borne positivo exceso de protones. Como hay exceso de protones, esa carga va a fluir a través del conductor, va a pasar por el bombillo y va a llegar al borne negativo. Significa en todo caso que el flujo en este caso va a ser positivo, o sea, el flujo va a ser de los protones. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero hablamos siempre del sentido de la corriente, convencionalmente. Entonces, ¿qué decimos? Convencionalmente se considera que las cargas móviles son las, ¿qué cosa? Jóvenes, acá lo voy a remarcar, las positivas, ¿correcto? Luego, el flujo de carga sería del extremo de mayor potencial hacia el otro extremo de menor potencial. Es más fácil entenderlo con una figura que en texto, la figura lo muestra claramente. Entonces veamos, ¿qué podemos concluir? Que la corriente eléctrica, ojo, es el flujo o movimiento ordenado, o sea, dirigido de las partículas carga. Y nosotros ya sabemos cuantizar la carga, ¿correcto? No te olvides. Entonces, es el flujo o movimiento ordenado dirigido de las partículas cargadas. O sea, puede ser en sentido convencional de mayor potencial a menor potencial. En sentido real, profesor, los electrones, ya no las cargas positivas, fluyen de menor potencial a mayor potencial. Eso tenerlo en cuenta siempre hasta para el examen de admisión. Aclarando este punto, recuerden que sí va a haber examen de admisión, chicos, por favor, va a haber examen de admisión, ya la UNSP se está manifestando en ciertos comunicados, entonces ya se va a darse fecha seguramente para el examen de admisión de primera selección, entonces hay que estar preparado en todo. Muy bien, seguimos. Entonces ya sabemos el sentido convencional, ya sabemos el sentido real de la corriente y cómo es que debido a una fuente electromotriz o a una diferencia potencial existe el flujo de la corriente eléctrica. Entonces lo que vamos a hacer ahora, esa corriente eléctrica lo tenemos que medir. ¿Cómo lo medimos? A través de la intensidad de corriente eléctrica. Ojo, esto es importante. Profe, si yo quiero medir la corriente eléctrica, lo vamos a medir a través de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuál es la representación? I. ¿Correcto? I mayúscula en este caso va a ser la intensidad de corriente eléctrica para nuestros circuitos. Entonces, ¿qué decimos? La intensidad de corriente eléctrica I en un conductor se define como la carga positiva, recuerda lo convencional, que cruza la sección recta, en este caso la sección transversal de un conductor, por unidad de tiempo. ¿Cómo es eso, profe? Acá está, la figurita se muestra por acá. Mira, observamos que hemos dicho, chicos, que las cargas que se van a mover son de mayor potencial a menor potencial. ¿Correcto? Eso hemos dicho, ¿cierto? Profe, si se van a moverse las cargas, entonces ¿qué decimos? Profe, acá está la carga positiva. Profe, acá está la otra carga. Mira, estas cargas van a pasar a través de una sección. ¿Cuál es mi sección? Muy bien, esta es mi sección, pues. Acá está, ¿ve? Esta es mi sección. Aquí está mi área, profesor. Cuando pasan por una sección transversal de un conductor, recordemos y todos conocemos que los conductores son cilíndricos, en este caso alambres, ¿no? O sea, estirados. Profe, pero si tú miras la sección es una sección circular. Si estas cargas positivas atraviesan por una sección en un determinado tiempo, entonces esa cantidad de carga que va a pasar por una sección en un determinado tiempo, profe, eso se llama intensidad de corriente eléctrica. Por eso es que acá lo hemos representado que matemáticamente la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por una sección por unidad de tiempo.
¿correcto? O sea, la cantidad de carga por unidad de tiempo, a ello se llama la intensidad de corriente eléctrica. Sencillo, ¿no? Profe, ¿cómo me puedo recordar? Profe, kit, bueno, sencillo, ¿no? Que la carga va a ser igual a ¿quién? A la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. Listo, eso es todo. Así de sencillo. ¿Está bien, chicos? Así de sencillo, jóvenes, lo podemos trabajar. Ahí está. La carga es igual a la intensidad de corriente. Profe, kit. Me acuerdo de kit. ¿Correcto? Jóvenes, recordar las unidades que es en el sistema internacional. La carga es en coulomb, el tiempo en segundos y por supuesto que la intensidad va a ser carga sobre tiempo. O sea, coulomb sobre tiempo. Y coulomb sobre segundos, en este caso, que es la unidad, sería ampere. La intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere. Pues muy bien, entonces ya sé que el flujo es de las cargas positivas a través de una sección. Y este es en el sentido convencional. ¿Cómo mido la intensidad de corriente? Como la carga por unidad de tiempo. ¿Correcto? A ver, veamos un primer ejemplo. Sencillito, ¿ya? Así de sencillo. A veces viene el examen de admisión, pero no nos damos cuenta del procedimiento. Dice problema número 1. ¿Cuántos electrones pasan por un punto en 5 segundos? Si se mantiene una corriente constante de 8 amperios en un conductor. A ver, chicos, ahora sí, podemos participar también. ¿Cuánto sale? A ver, mientras que yo voy desarrollando, ustedes también pueden darme rápido la respuesta. ¿Cuánto sale? Muy bien, a ver, lo voy a reducir el espacio para acá, para que podamos trabajarlo acá. Muy bien. ¿Cuántos electrones pasan por un punto en 5 segundos? Muy bien. El tiempo, datos del problema, el tiempo es igual a ¿cuánto? 5 segundos, ¿correcto? A ver, algunos por ahí ya me respondieron, creo. A ver, muy bien. ¿Cuánto sale, profe? 40, dice Ávila Pérez. Muy bien. Edgar dice que sale 40. A ver, vamos a ver si es cierto o es correcto. Ya lo que estamos trabajando. Profe dice, en un punto, el tiempo es 5 segundos. Si se mantiene una corriente constante, ojo, la corriente eléctrica, en este caso es I mayúscula, es igual a ¿cuánto? 8 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, dice, ¿no? ¿Cuántos electrones pasan? Muy bien. Debo recordarme que, en primer lugar, como hemos puesto en el inicio, jóvenes, la carga, lo voy a sacar por acá, lo voy a colocar por acá. La carga es la intensidad de corriente por el tiempo. Profe, pero en todo caso yo ya puedo reemplazar directamente. ¿Cuánto vale la corriente eléctrica? 8 multiplicado por el tiempo, 5. Muy bien, como es constante, 5 por 8 es 40. Pero ojo, a ti no te han pedido la carga, a ti te está pidiendo cuántos electrones pasan. ¿Ya ves cómo se equivocan los que han marcado, los que han pensado que sale 40? Muy bien, recién Torokawa me dice que sale 25 por 10 a la 19. Muy bien, puede ser correcto, ahora verifiquemos. Te das cuenta que aquí ya se pueden mezclar cosas o, ¿cómo se llama? Conceptos que ya hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, ¿no? Que la carga también lo puedo reemplazar como Ken. ¿Cómo es Ken, profesor? Oye, ¿te acuerdas de esto? No. Que es la carga del electrón multiplicado por N. N es la cuantización de la carga. ¿Recuerdan cuando hicimos ese tema? Profe, es la carga del electrón. Entonces, ¿qué puedo decir? A mí me están preguntando cuántos electrones. Me están preguntando por esto, jóvenes. Por esto. Es importante por eso que tú puedas tenerlo en cuenta. Por N me están preguntando. Entonces, si yo despejo N, ¿qué digo? N va a ser igual, profe, a 40. O sea, va a ser una división. Rapidito nada más, jóvenes. 40. Ya está ya. Dividido sobre ¿cuánto? Profe, la carga del electrón. ¿Cuál es la carga del electrón? 1,6 multiplicado por 10 elevado a la ¿cuánto, chicos? ¿A la cuánto? Multiplicado por 10 elevado a la ¿cuánto? A la menos 10 y 19. Listo. Divides esto. ¿Cuánto sale? No lo sé. A ver, pero ustedes pueden trabajar. Cuarta acá, 4, ¿no? 100 entre 4, 25. A ver, vamos a ver si a alguien le ha salido una respuesta correcta. A ver, por acá 25. 25 por 10 a la 19. Correcto. Esa es la respuesta a considerar. Ustedes lo pueden operar 25 por 10 a la 19. Mira qué sencillo este enunciado, pero ya podemos empezar a mezclar lo que se llama algunos conceptos pasados, ¿no? La cuantización de carga, vamos a ver inclusive el tema del campo eléctrico, cómo afecta, o el potencial eléctrico que lo estamos viendo ya en fuentes como la batería, las pilas, o puede ser inclusive algún generador, algún motor que generen fluido eléctrico, ¿correcto? Muy bien, entonces si ya sabemos este pedacito de concepto, entonces podemos saber cuál es el circuito más básico que existe. Un circuito eléctrico, el más básico, el más simple, va a ser la que se muestra en pantalla. Profe, simplemente una pilita, que es una fuente electromotriz, existe una diferencia potencial, lo voy a unir con hilos, que son conductores en este caso, y unido a una bombilla. Pero esta equivalencia, jóvenes, esta equivalencia es muy importante, porque a la fuente, mira por acá, todo esto es la fuente, ¿no? A la fuente lo voy a representar por esto de acá. Mira,
como circuito eléctrico se representa. Ojo, importante, a veces no lo tomamos en cuenta, pero más adelante te vas a dar cuenta. Profe, el borne positivo va a ser la placa que se extiende más larguito. Si te das cuenta, esta es más larga. Profe, y el borne negativo, profe, el borne negativo siempre está abajo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, profesor? Porque es importante, porque vamos a hablar de mayor a menor potencial. Entonces, el sentido de la corriente, repito, el sentido de la corriente será pues de mayor a menor potencial. Por eso es importante que yo pueda representar correctamente mi fuente electromotriz, o mi fuente en este caso. Jóvenes, el sentido de la corriente es por acá. ¿Por qué, profe? Es que vamos a ir de mayor a menor potencial convencionalmente. Es por ello que acá le ha puesto, ¿qué cosa? Que el sentido de la corriente está yendo en ese sentido. ¿Correcto? Profe, entonces, cuando yo observo o cuando quiero representar una fuente, uno es más largo, digamos la placa positiva es más larga y la placa negativa es pequeña. Y eso cuando viene en circuitos yo voy a asignar signos para saber en qué sentido se va a llevar la corriente eléctrica. ¿Correcto? Profe, y siempre, nunca te olvides esto, jóvenes, siempre, ¿qué cosa? El bombillo va a ser una resistencia. ¿Por qué, profesor? Es que la resistencia eléctrica va a ser la que se va a oponer, en este caso, al flujo de la corriente eléctrica. Si todo lo que es oposición a la corriente eléctrica se va a llamar, en este caso, ¿qué cosa? Resistencia. ¿Correcto? Ello le llamamos una resistencia. ¿Y cómo lo representamos? Aquí está, profe, R de resistencia, profe, como un serruchito por acá, ¿no? Y ya sabes que el flujo de la corriente es I mayúscula. Pues este es el circuito más básico. De acá vamos a partir. A veces en este circuito básico, ¿qué es lo que hacemos? Lo tomamos tan simple, pero recuerden que los mayores problemas o de mayor dificultad salen pues justamente a raíz de esto, ¿no? De justamente los circuitos más básicos, y simplemente agregamos ciertos conceptos y lo complicamos. A veces nos hace dificultoso relacionar justamente esto, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el circuito más básico, la representación es esta. Entonces, ¿qué podemos decir, profe? En la representación, V, ojo por acá, V, a ver, acá lo voy a marcar, V, acá está, V, ¿qué representa V? Muy bien, se llama diferencia potencial o voltaje o fuerza electromotriz. ¿Correcto? Tiene tres nombres. A veces en el enunciado te va a decir la fuerza electromotriz equivale a 1.8 volt. Se está refiriendo a la fuente, en este caso, de voltaje. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si ya sabemos esto, ahora empecemos a estudiar la última parte de nuestro concepto de este tema. Profe, ¿qué es la resistencia eléctrica o llamada ley de Ohm? ¿Correcto? Ohm fue pues un investigador que justamente relacionó, un físico que relacionó la resistencia que se opone en este caso al flujo de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a decir? Oye, lo primero que tengo que saber que hablar de resistencia es hablar de oposición, ¿cierto? Y ustedes saben que en la naturaleza hay buenos conductores y malos conductores. Por ejemplo, el cobre es un buen conductor, el oro es un buen conductor, pero un mal conductor eléctrico puede ser, digamos, si hablamos de lo que tú conoces, la madera. La madera, profesor, todos los materiales de alguna manera van a conducir la corriente eléctrica, pero algunos tienen mayor oposición al flujo de la corriente eléctrica y algunos tienen menos oposición. Los buenos conductores son los metales, ¿no? Pero no todos los metales. Y si hablamos de manera general todos los materiales, e hicimos inclusive en el tema de electrostática 1, jóvenes, por decir, el plástico, la madera son altamente la resistencia al flujo de electrones. Significa que tienen mayor resistencia. Entonces podemos decir que la resistencia se define como la oposición al flujo de carga. Profe, ¿cuál es la carga? Profe, son las cargas positivas que van a atravesar a través de una sección en un conductor. ¿Correcto? Muy bien, dice, ¿no? A pesar de la mayoría de los metales, tenemos, ¿no? A pesar de que la gran mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad, todos presentan resistencia al paso de la carga eléctrica a través de ellos. O sea, a pesar que son buenos conductores, chicos, siempre ese conductor presenta una pequeña resistencia. Siempre, todos. No existe el metal perfecto que, digamos, si sale 10, vamos a suponer 10 de carga y llega a 10, sino que hay resistencia, toma más tiempo. Y recuerden que la resistencia es como tu mano. A ver, frota tu mano, ahí ves como calentándose, por favor, chicos, a ver, frota tu mano, ¿se está calentando o no? ¿Sí o no? Claro, es que cuanto más rápido frotes tu mano, lógicamente, ¿qué va a pasar? Se va a calentar. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo, los electrones van a pasar a través de un conductor.
Si ese conductor presenta mayor resistencia o poca resistencia, los electrones se van a juntar y van a empezar a calentarse, ¿correcto? Por el efecto de la temperatura. Por eso es que no va a haber material, o bueno, todavía no existe el material perfecto, ¿no? Siempre hasta el cobre o el oro siempre presenta cierta resistencia al flujo de la corriente eléctrica. A ver, hasta acá. Quiero ver si alguien tiene alguna duda. Por favor, me lo puede escribir acá. A ver, esto lo voy a cerrar. Chicos, si se corta la transmisión por algún motivo, volvemos a entrar con el mismo enlace, ¿ya? He estado esperando desde antes. Si es que se corta, volvemos a entrar con el mismo enlace, ¿ya? Qué raro, yo había programado que no se me corta. ¿Alguien tiene alguna duda? Puede usar el micro hasta acá o seguimos. ¿Seguimos, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Creo que está claro y sencillo, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Seguimos, profe, dice por acá. Muy bien, en todo caso, ¿qué decimos? Ya sabemos que la resistencia se define como la oposición al flujo de carga, al flujo de los, en este caso, las cargas positivas. Entonces veamos un circuito. Jóvenes, si yo coloco una fuente, ya sabemos la pila, o digamos una batería pequeña, y lo conectamos solamente a un alambre, profe, en este alambre va a haber un flujo de corriente. Profe, pero en la representación ya sabemos que la fuente es, ¿cómo se llama? Esta, ¿no? Acá se representa la fuente. Muy bien. ¿Qué más? Profe, la corriente eléctrica está por acá, pero el alambre conductor presenta cierta resistencia. Ojo, presenta cierta resistencia. Profe, y esa resistencia del alambre lo estamos poniendo acá. ¿Por qué creen que muchas veces va la recomendación que dijese, no dejes enchufado, ¿qué cosa? El cargador del celular, desconecta el televisor antes de dormir? ¿Por qué? Porque el conductor también presenta cierta resistencia. Profe, y si hay pequeña resistencia aún fuera, multiplícale por la cantidad de horas que ustedes dejan conectado un equipo. No, a veces no lo dejamos por 1 hora, 2 horas, lo dejamos a veces 24 horas prendido. Por eso es que a veces las microondas tenemos que desconectarlo inmediatamente después de usarlo. ¿Por qué? Para no generar gastos innecesarios. Porque el hecho que haya un flujo de corriente eléctrica a través de una resistencia, estás consumiendo energía. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos potencia. Entonces, jóvenes, si consumes energía, Electrocentro, que es la empresa eléctrica, te está cobrando esa energía pasiva que no estás consumiendo, simplemente por estar conectado. Entonces depende de ti, si quieres pagar, déjalo conectado. No quieres pagar, quieres ahorrarte, entonces acostúmbrate desde ahora a desconectar, porque todo material, vuelvo a repetir, presenta una resistencia, algunos más, algunos menos. Lógicamente es muy pequeño, pero multiplícale, te vuelvo a repetir, por la cantidad de horas al día que lo dejas enchufado y por la cantidad de días que a veces lo dejamos conectado. Es por ello que la factura siempre viene un poco más. ¿Correcto? Entonces decimos, jóvenes, entonces, ¿de qué depende la resistencia eléctrica? Continuando con nuestro tema. Ah, profe, depende del material, pues. Algunos materiales te dije que son buenos conductores y algunos materiales son malos conductores. Entonces, cada material tiene una resistividad eléctrica. Ah, eso es propio del material. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero analizamos. Profe, la corriente eléctrica, viendo el circuito simple, profe, en un conductor, lo representamos su resistencia interna que tiene, la corriente eléctrica que está por acá, ahí está la corriente eléctrica, muy bien, el sentido de la corriente es de más a menos, siempre no te olvides. Entonces, ¿qué podemos decir, profe? En este circuito básico, simple, no hemos instalado ninguna bombilla, nada, ¿no? Puede ser muy pequeña lo que me salga el flujo de corriente, pero jóvenes, mira, en este circuito básico, ¿qué decimos? Ojo, que la corriente es directamente proporcional aquí al voltaje aplicado a los extremos de la resistencia. Ah, profe, entonces, ¿cómo ven? Matemáticamente, ¿qué nos dice? Ah, profe, que la corriente es, o bueno, que la resistencia es directamente proporcional, en este caso, al voltaje aplicado en los extremos de la resistencia. Ahora, que si yo lo quiero representar de esta manera, la corriente es la división entre la fuente, en este caso el voltaje entre. Profe, o también VIR, ¿no? Sencillo, ¿no? Esto no te puedes olvidar. Son cositas que ya ustedes han estado viendo en algún momento o han estado estudiando desde casa, profe. La corriente o la diferencia potencial es el flujo de la corriente por la resistencia eléctrica que se genera en ese circuito cerrado. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya sabemos que de esta manera lo vamos a medir en un circuito tan simple. La fuente es el producto de la corriente por la resistencia. Ah, profe, sencillo. Y si fuera así en este caso, ¿en qué se mide la fuente? Recuérdate que es en volt. Muy bien. Profe, la corriente en qué se mide, ya lo hemos dicho, en amperios. Y la resistencia va a ser ahora en ohmios.
Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, resistencia en ohms. Muy bien, entonces si ya sabemos esto, veamos nuestro siguiente enunciado. Sencillito, ¿eh? Jóvenes, cuando una lámpara se conecta a una batería de 12 voltios y una corriente de 0,2 fluye por el circuito, calcule A, la resistencia de la lámpara, B, la corriente en el circuito cuando la lámpara se conecta a una batería de 15. A ver, ¿cuánto sale, chicos? A ver, por favor, rapidito participando. Sencillo. A ver, ¿cuánto sale, chicos? Sencillo, ¿no, profe? A ver, me dice que una lámpara. Mira, acá ya lo he puesto la representación. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos representado el circuito que nos está pidiendo en el enunciado. Cuando una lámpara se conecta a una batería de 12, profe. Entonces, ¿qué puedo decir? A ver, por acá, profe. A ver, acá están entrando todavía el auxiliar. Muy bien, el auxiliar está presente en la sala. Profe, la fuente es de 12 voltios. Ahí está. Dice, fluye una corriente. Profe, la corriente que fluye es 0,2. Ahí está. Profe, calcule la resistencia de la lámpara. Oye, profe, recuerda que es vir, ¿no? Profe, este es vir. Ahí está. La fuente es el producto o inversamente proporcional sería de la corriente por la resistencia. A ver, ¿cuánto sale, chicos? Muy bien, dice por ahí sale 60, 60, 65, 69 le ha salido y 60. ¿Será correcto? A ver, verifiquemos. A Kenjo le ha salido 69, 60. A ver, vamos a ver si es correcto. Profe, sencillo, ¿no? Si la fuente es 12, profe me está pidiendo la resistencia. La resistencia al toque, por acá lo ponemos, va a ser la división de la fuente 12 entre 0,2. ¿Cuánto es 12 entre 0,2? Profe, qué sencillo, ¿no? ¿Cuánto vale esto? 60. Eso está correcto. Pero me dice ahora la corriente del circuito cuando la lámpara se conecta a una batería de 15. Ahora va a ser la fuente 15 voltios. ¿Correcto? Me está preguntando por el flujo de corriente. Ojo, por el flujo de corriente. Pregunta, ¿la bombilla cambiará de resistencia? No, te dije que la resistencia es propio de los materiales. Entonces, ¿qué puedo decir? Oye, este flujo de corriente, la resistencia siempre va a ser la misma. ¿Cuánto hemos hallado la resistencia? Profe, la resistencia que hemos hallado de la bombilla y va a ser constante, va a ser 60. Entonces, ¿qué podemos decir? Profe, que la corriente eléctrica va a ser igual a ¿quién? Bueno, la fuente es 15, es el producto de la corriente por la resistencia. Entonces decimos por este ladito, así sencillo, ¿no? 15 debe ser igual al producto de la corriente eléctrica multiplicado por 60. ¿Cuánto vale esto, chicos? Aquí la corriente eléctrica, sencillo, ¿ve? ¿Cuánto vale? 15 entre 60, quinceava, un cuarto, 0,25. ¿Correcto? Así de sencillo, chicos, vienen los ejercicios, solamente que a veces no estamos trabajando correctamente. ¿Ya? Muy bien, a ver, seguimos. Profe, ¿qué es la ley de Pouliot para terminar? Así de sencillo es este tema. Profe, la ley de Pouliot es para hallar la resistencia de un conductor. ¿Pero en función a qué? Profe, en función a 4 factores. Profe, ¿qué cosa? El tipo de material. Te dije que cada material tiene su propia resistencia. Profe, la longitud del material. Ojo, no va a ser lo mismo un alambre de 5 centímetros que un alambre de 100 metros, por ejemplo. Profe, el área de la sección transversal y la temperatura del alambre. ¿Por qué, profesor? Es que estos son los 4 factores que intervienen para determinar la resistencia de un conductor. Esto, o sea, cuando ya lleguen ustedes a superior, si alguno de ustedes estudia electricidad, lógicamente lo vamos a ver con integrales y derivadas, para que puedan saber por qué realmente se comporta así. Pero lo más básico es saber estos 4 factores. Profe, el tipo de material, la longitud, el área de la sección y la temperatura. Si ustedes se han dado cuenta, cuando una máquina, en este caso la máquina de soldar, se han dado cuenta que sus conductores que utilizan son gruesos, ¿no? ¿Por qué, profesora? Son conductores gruesos porque van a admitir mayor flujo de carga eléctrica. ¿Qué significa? Que va a haber mayor flujo de corriente. ¿Por qué? Porque la máquina de soldar, pues lógicamente utiliza bastante corriente eléctrica. A diferencia, el carrito que tienes como juguete, quizás lo hayas tenido en algún momento, profe, va conectado a una pila. ¿Cómo son esos conductores? Profe, delgadito, profesor. ¿Por qué? Porque solamente va a dejar mínima cantidad de flujo de corriente eléctrica. Entonces veamos el tipo de material. Vamos a ver estos 4 factores. Jóvenes, la resistencia depende del material, ya lo dijimos. Sabemos que hay buenos y malos conductores de la electricidad. Los mejores conductores, ojo, esto a saber siempre, es la plata, el cobre y el oro. Y en cuarto lugar recién se encuentra el aluminio. Significa que el aluminio también conduce la corriente eléctrica y es un buen conductor. ¿Correcto? Los mejores son la plata, cobre y oro. ¿Correcto? Muy bien, por decir, los procesadores que utilizan las laptops, los celulares, están hechos con... son pequeñitos fragmentos de oro.
porque en este caso son los mejores conductores. El oro inclusive es el mejor conductor de la corriente eléctrica. Muy bien, entonces los malos conductores son pues el mercurio, el platino y el carbón. Hablando como materiales, ¿cómo se llama? Materiales que podemos encontrar. Ahora, resumiendo, sí, cada material tiene su propia resistencia específica, llamada, ¿qué se llama? Resistividad del material. Entonces, la resistencia va a ser directamente aquí. Directamente va a ser, se fue. Está siendo grabada justamente para que podamos verlo, digamos, para que hagan su resumen teórico o para que vean la resolución de los ejercicios de la práctica pues completa. Ya, muy bien, continuemos. Entonces podemos decir, jóvenes, que cada material tiene su propia resistencia específica, ¿ya? Y eso lo vamos a medir a través de la resistividad del material, que le llaman Rho, o simplemente resistividad del material. Entonces ahora podemos decir, la resistencia de un material nos indica ¿qué cosa? Que el material es un buen, regular o mal conductor de la electricidad. O sea, este es el indicador, la resistividad de un material. Esto de acá. Si el valor es muy alto, lógicamente la resistencia será muy alta. Pero si la resistencia es poco, entonces será pues un buen conductor del material. Muy bien, acá tenemos una imagen que podemos saber. Por ejemplo, ¿no? A pesar de tener la misma geometría, y eso lo hemos visto siempre, profe, dos materiales, el cobre y el plomo. Los dos tienen el mismo espesor, la misma longitud, pero sabemos que a pesar de tener la misma geometría, sus resistencias son diferentes, porque son de diferente material. El plomo tiene más resistencia, ¿correcto? Mientras que el cobre tiene menos resistencia. Dice que el plomo, y eso es bueno saber, que es 12 veces más resistivo que el cobre. ¿Ya? Eso para hablar al respecto del material. Muy bien, ahora veamos la longitud. Ya sabemos que la resistencia depende de la resistividad. Profe, también dependerá de la longitud. Lógico, la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Los alambres más largos ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica, y eso lo podemos ver. Una cosita importante, chicos, antes de que me olvide, es no hay que hacer anotaciones, por favor, en la pantalla, ¿ya? Que eso se está compartiendo con todos. ¿Ya, chicos? Por favor, ¿ya? Lo voy a inhabilitar. Y no quiero tampoco pues llamar la atención a ninguno de ustedes. Bueno, seguimos. Chicos, la longitud. Sabemos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Mira, con estos 4 factores vamos a encontrar la ecuación que determina la resistencia, en este caso, de un material. Entonces podemos ver que en la figura el plomo, en este caso, tiene menos resistencia porque en este caso tiene menor longitud, pero a mayor longitud tiene mayor resistencia. Ojo, y con este concepto parece tan insignificante, vas a poder desarrollar uno de los enunciados de la práctica. Si mal no me equivoco, es el enunciado 11. A ver, quiero que te des cuenta cómo lo vamos a ir desarrollando. Esperemos que todos tengamos la práctica. Profe, ¿de qué también depende la resistencia? Del área de la sección transversal. ¿Qué decimos? La resistencia es inversamente proporcional a la sección transversal, en este caso del conductor. Para alambres del mismo material, los más gruesos son menos resistentes. Lógica. Profe, esto es como si fuera una tubería de agua. Siempre les explico a estos jóvenes porque tienen que hacer una comparación que algo puedan entender. Ustedes quieren cargar, qué sé yo, un cilindro de agua y utilizan una cañita de tomar jugo. ¿Cuánto tiempo les tomará para que esa agua pueda llenar todo el cilindro? Profe, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la sección es pequeñita, pero ¿qué pasa si utilizamos, qué sé yo, un tubo de 4 pulgadas, esos los que utilizamos en desagüe, oye, y llenamos el cilindro? Profe, en cuestión de segundos, ¿qué va a pasar? Va a llenarse el cilindro de agua. El agua, así como fluye en este caso por otros conceptos físicos, pero hay un flujo en este caso como caída, ¿no? Va de un punto hacia el otro punto. Entonces, ¿eso de qué depende, jóvenes? La corriente eléctrica es algo parecido, ¿ya? La corriente eléctrica es muy parecida. ¿Qué hace? Fluye. Profe, si la sección es muy pequeña, hay más oposición, porque quieren pasar una cantidad de carga por una pequeña sección. Pero cuando la sección aumenta, profe, entonces la resistencia es menor, porque hay mayor espacio hacia el flujo de la corriente eléctrica. Entonces decimos, no te olvides, profe, más delgado, mayor resistencia. Más grueso, menos resistencia. ¿Correcto? Y por último, jóvenes, la temperatura. La temperatura, digamos, la resistencia de los conductores varía con la temperatura.
En los metales la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. ¿Qué significa? ¿Aumenta la temperatura, profesor? Aumenta la resistencia. Profe, ¿disminuye la temperatura? Disminuye la resistencia. ¿Correcto? En los metales la resistencia aumenta la temperatura. No te olvides. A ver, veamos acá en la figura también podemos decir cuando el plomo es frío hay menos resistencia. Pero profe, si aumenta la temperatura, aumenta la, digamos, más caliente el plomo, hay mayor resistencia. Muy bien, chicos. Yo creo que con estos 4 conceptos podemos, relacionar ya. ¿Qué es lo que ha hecho Pouliot? Junta los 4 y podemos relacionar. Profe, en el conductor tenemos la sección transversal, tenemos la longitud del conductor, aquí está la longitud del conductor, profe. La sección transversal, aquí está la sección transversal, profe. Profe, ¿y qué más tenemos? Te dije que es propio de cada material, profe, ¿qué cosa? La resistividad. Entonces, matemáticamente, la resistencia es la resistividad del material multiplicado por la longitud del conductor por unidad de área. Esto, jóvenes, va a ser cuando nosotros consideremos a temperatura constante. Profe, ¿y si la temperatura fuera variable? Entonces aquí ya entraría otro concepto, que para pre no es necesario. Con esta definición es más que suficiente. Pero recuerda que depende de 4 factores. ¿Ya? Las vamos a relacionar matemáticamente las 3. Profe, la resistividad, la longitud y el área. Profe, no te olvides que la resistencia se mide en ohmios, la resistividad se va a medir como ohmio por metro, la longitud en metros y la sección transversal en metros al cuadrado. Listo. Entonces ya sabes, ¿cómo me recuerdo de este profesor? Real. ¿Cómo es esto? Profe, la resistencia es igual a la resistividad multiplicado en este caso por la longitud entre la área. Real. Ve la manera de cómo tú lo puedes también memorizarte. Ahí está, profesor. Profe, real. Ahí está, ¿ve? La resistividad multiplicado, dividido entre el área por la longitud. Muy bien, a ver, veamos este enunciado ya para ver los ejercicios, pues lógicamente de tu práctica. ¿Ya? Dice, un alambre de cobre tiene una sección de 8,5 por 10 a la menos 6. Calcula la resistencia que ofrecerá 2 kilómetros de este alambre. La resistividad del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Muy bien. ¿Cuánto sale eso, chicos? A ver, rapidito. Qué sencillo, ¿no? Me dice, calcule la resistencia. Profe, la resistencia es igual. ¿Cuánto vale la resistividad? Reemplazando la ecuación. La resistividad vale ¿cuánto? 1,7. Profe, 1,7 multiplicado por ¿cuánto? Por 10 elevado a la menos 8. Ahí está. Profe, por 10 elevado a la menos 8. Listo. Está en las unidades correspondientes. Debo de eso, ¿qué cosa? A multiplicar por ¿quién dice? Recuérdate, por la longitud y dividirlo por el área. Jóvenes, esto lo represento acá como una división. ¿Cuál es la longitud, profe? La longitud es 2 kilómetros, pero si llevas a metros, es ¿qué cosa? 2000 metros. 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿correcto? Profe, dividido entre ¿quién? Entre el área. ¿Cuál es el área de la sección? 8,5, ahí está. Multiplicado por 10 elevado a la menos 6. Ahí está. Profe, multiplicado por 10 elevado a la menos 6. Listo. Esto ya lo puedes resolver, que es matemática simple. ¿Correcto? Eso sería una aplicación directa de la resistencia de un conductor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, jóvenes, hasta acá es nuestra parte como resumen, como teórico, algo conceptual. Vamos a trabajar ahora los ejercicios de tu práctica. ¿Ya? Ahí está, sale 4, me dicen por ahí. Debe salir, no lo he reemplazado, pero debe salir, me imagino. Es sencillo para ustedes están semestral. Lo que voy a hacer es, chicos, ahora, y siempre vamos a trabajar así en nuestras sesiones a partir de la fecha, es que la práctica que les he mandado lo vamos a desarrollar con ustedes. Quiero terminar primero, en lo posible vamos a avanzar, y si es posible voy a programar un seminario si es que fuera necesario, para tratar de terminar los temas y volver a hacer un repaso de física. Quiero hacer un repaso completo, desde cinemática, por lo menos llegar hasta electrodinámica, o quizás hasta electromagnetismo. Considerando que quizás hay algunos temas que nos falten. Recuerden que física es el curso más extenso o que más temas abarca y que es muy importante también. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a ver, tu práctica, todos lo tienen, por favor. Ahora sí, esto va como participación y puntaje, no se olviden. La práctica que les he dado esta semana es esta de acá. Ya, electrodinámica 1, ahí están tus enunciados que lo estoy mostrando en pantalla. Voy a trabajar algunos de ellos, cosa que el resto que te queda, bueno, la tarea es todo, ¿no? He puesto y estoy aclarando esta parte porque no ha habido la ocasión de poder aclarar, chicos. Jóvenes, miren.
como trabajo es importante en física, considero siempre es importante manejar los conceptos. Profe, y el concepto no se me va a quedarme solamente escuchando, sino por lo menos realizando un resumen del bosquejo teórico. Lo puedes hacer de esta misma, del mismo video que lo estoy haciendo, lo puedes sacar de un libro, pero hazme un bosquejo teórico que tú puedas memorizar. ¿Correcto? Ese bosquejo vale 8 puntos. El desarrollo de la práctica vale 12 puntos. Que quede eso claro. Entonces, de acá, a partir de acá en adelante, que eso es la calificación. Tú me mandas la práctica, lo desarrollas los 12 problemas, muy bien, te pondré tus 12 puntos. Me marcas mandado, te voy a poner 0 como no presentado. ¿Por qué? Porque eso no es trabajar. Algunos de ustedes, solo algunos, yo los felicito, a la gran mayoría de ustedes han hecho un excelente trabajo hasta la fecha. Me han mandado práctica marcada. ¿Cómo así, profesor? ¿Y qué sencillo? ¿Ves? Como si yo lo marco acá. Profe, la 10 sale la A. Listo, ya está, profe. Digamos la 12 sale la C, profe, ya está, ya. Me han mandado la práctica marcada. Pregunta, ¿yo qué sabré que se levantó con sueño, lo marcó y me mandó? O que se pasó todo el día en el internet y al final no resolvió nada. Yo quiero ver procedimiento. Cuando vas a ir al examen, yo sé que tú marcas, pero detrás del marcar, para que tú que puedas ingresar, tiene que haber una resolución. No vas a champear así por así. Tienes que desarrollar. Ya chicos, quizás esta va a ser la última vez o la última anotación que voy a dejar. No quiero ver prácticas o tareas marcadas. Simplemente para mí no es trabajo, 0. ¿Correcto? Hagamos nuestro resumen teórico. Yo felicito a muchos de sus compañeros de semestral 2, que a pesar que ellos están con la alta presión, que ya están muchos de ellos en quinto año de secundaria y pues tienen que estudiar, tienen que dedicarse más tiempo a lo que es, qué sé yo, aprender los temas, reforzar. Están contra el tiempo porque el examen de admisión se acerca. A diferencia del semestral 1, que todavía muchos de ellos están en cuarto grado de secundaria, tienen un año más para sacarle provecho. Pero se esfuerzan y lo hacen. Yo los felicito, ¿verdad? Felicito así públicamente quizás a Torokawa, a Bosa, muchos de ellos y muchos de sus compañeros. Catherine, ya de verdad no me recuerdo de todos sus apellidos, pero de verdad que han hecho excelentes trabajos. A pesar que están al Chefo, el Chefo también sabe que ya he hablado claro con él. Estoy exigiendo muy fuerte porque tiene que ingresar. Los que quieren uni, excelente. Los que quieren San Marcos, excelente. El colegio siempre les ha dado las posibilidades, porque siempre se ha logrado lo que el alumno ha querido, pero de quien le depende la voluntad de esforzarse es de ustedes, jóvenes. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, eso, su resumen. No te estoy pidiendo literalmente que lo copies tal y cual como yo lo hice acá. Puedes copiarlo, si tú tienes el tiempo, pues lo puedes aprender, o si no, hacer un pequeño resumen. Hazme un mapa conceptual, un resumen, pero desarrolla, por favor. ¿Ya, chicos? Muy bien, aclarado este punto, desarrollemos. Empezamos a correr. Imagínate que tienes el examen de admisión, tú y yo corremos. Les doy 1 minuto, enunciado 1. ¿Cuánto sale? Participemos. Si hay dudas, profesor, escríbeme, utiliza el micrófono, dime, profe, no me sale, no entiendo, tengo dificultades, a ver qué puedo hacer. Aplicaciones directas, profe, no hay clave, dice, a ver, vamos a ver si no hay clave. Sale la B, profe, la B. La B, a ver, vamos a ver si sale la B, muy bien, está bien, correcto. Así es el propósito de la clase, chicos, así. Yo desarrollo, no entiendo o tengo dificultad, profe, pregunto. Profe, ¿sabes qué? No me sale o tengo dificultades. ¿Ya? Entonces empezamos. Yo lo desarrollo, les doy 1 minuto, ustedes trabajan con su hojita o si es posible ya tienen en su cuaderno, vayan haciéndola la resolución pues al costado, ¿no? Eso es lo que queremos. A ver, Bosita levantó la mano, dime, Bosita, alguna duda, utiliza el micrófono si es que es necesario. No hay ningún problema, pues puedes, ¿cómo se llama? Ahí está. Puedes utilizar el audio si es que es necesario. ¿Ya? Muy bien. Si no hay ninguna consulta, empezamos. Dice, ¿cuántos electrones cruzan por un alambre cuya corriente eléctrica es 1,5? Profe, parecido al enunciado que hemos aprendido, ¿no? Profe, ¿cómo decir? Primero recordamos. A ver, por acá. Profe, la carga es igual, participando, chicos, kit, ¿no? Profe, intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. Muy bien. Profe, eso es lo primero. Pero recuerdo que la carga, como me dice cuántos electrones, profe, también se cuantiza como la carga del electrón multiplicado por la cantidad de electrones. Ken es igual a kit, ¿correcto? Ahí está. Profe, si yo quiero encontrar la cantidad de electrones, simplemente voy a despejar n. ¿A qué va a ser igual? A ver, rapidito. N va a ser igual, profe. Ya está, ya. Va a ser la división. Así de sencillo, A ver, todos esperemos que me estén entendiendo. ¿Cómo? ¿La división de qué? De la intensidad de corriente
multiplicado por el tiempo dividido entre la carga del electro. Profe, que esto reemplazando yo lo dejo numéricamente y ustedes lo reemplazan, ¿eh? Yo no voy a desarrollar todo y ustedes me tienen que llegar a un consenso que sale la misma respuesta. ¿Cuál es la intensidad de corriente? 1,5. Ahí está. Bueno, no es 4,5, 1,5 multiplicado por, profe, el tiempo durante 20 segundos. Tiene que estar en segundos, correcto. ¿Cuál es la carga del electrón, jóvenes? Siempre en valor absoluto. 1,6 multiplicado por 10 elevado a la cuánto, a la menos 10 y 19. Profe, 10 elevado a la menos 19. Mira, así de sencillo ejercicio aplicativo de tu práctica. Ojo, el ejercicio que están viendo es nivel ADUNI. Es como si lo estuviéramos desarrollando de la Academia ADUNI. Todo el año en lo posible les he tratado de dar los ejercicios de ADUNI. Solamente en una u otra ocasión no se ha podido. Entonces, si tú estás desarrollando los 12 problemas, estás mínimamente preparado para postular a San Marcos. Porque ese es el nivel. Y San Marcos es muy parecido acá al centro. ¿Quieres uni? Obviamente hay que esforzarse un poquito más. Pues. ¿Chicos? Muy bien. ¿Cuánto sale, chicos, eso? A ver, díganme la respuesta. ¿Cuánto sale? La B, ¿no? No lo voy a desarrollar. La B me dijeron para allá. ¿Es correcto? 1875 multiplicado por 10 elevado a la ¿cuánto sale? A la 18. Ya está. Así al ojo, ¿ve? Soy rápido. Con la ayuda de ustedes. Ya, vamos con el enunciado 2. Dice, determine la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 100 metros de largo y de sección transversal 3,4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La resistividad, ahí está, Rho, ¿ve? Rho del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 ohmiometro. ¿Cuánto sale, chicos, rapidito? ¿Cuánto sale? La resistencia va a ser igual. La E, profe, la E. La E, ¿no? ¿Seguros? Le falta una coma en la B, dice. ¿Seguros? La E. A ver, la E. Vamos a verificar si sale la E. Chicos, por favor, participemos todos. Lo que el objetivo, nuevamente repito, es que despejes tus dudas. No quiero que te vayas a la práctica y después me digas, ¿cómo era? ¿Qué se hacía? Pregunta ahora. Si algo no entendiste, pregunta. La resistencia se mide como, recordando nuestra ecuación, es Rho, ¿no? Rho multiplicado por una división. Profe, ¿cuál es la división? Profe, real, ¿no? Ah, profe, la longitud está acá y la sección transversal del conductor está acá. Me dice, determinar la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 100 metros. Simplemente reemplazamos, ¿no? Va a ser igual, profe. Y de sección transversal, profe, ¿cuánto vale Rho? 1,7. Ya está, pues directo, pues chicos, 1,7 multiplicado por 10 elevado a la menos 8. Así de sencillo, ¿va? Este tema es sencillo. 10 elevado a la menos 6. Ya está, ya. Profe, voy a multiplicar por, en este caso, una división. Ahí está. ¿Cuál es la división, profe? ¿Cuál es la longitud del conductor? Dice 100 metros, ¿verdad, profe? 100 metros. Reemplazo. Tiene que estar en las unidades internacionales. ¿Y cuál es la sección del conductor? 3,4 multiplicado en este caso por 10 elevado a la menos 6. Ah, no, acá es menos 8, ¿no? Perdón, chicos. Acá es menos 8 y acá es a la menos 6. ¿Esta vez? Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible porque utilizar a veces el puntero no ayuda. ¿Ya? Menos 6. Ya está ya. Reemplazas, debe salirte tu respuesta. ¿Cuánto sale, chicos? A ver. Ustedes han trabajado. Creo que lo que es la matemática es sencillito. Acá. Ahí está. Esto tiene que ser. Creo que la B sale, ¿no, chicos? ¿Hablan, jóvenes? Chicos, ¿estamos ahí? ¿Sí? Sí, la ve, profe. La ve, ¿no? Profe, no puede compartir la pantalla. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿no, chicos? ¿Sí se ve la pantalla, no, jóvenes? A ver, por acá. Sí, profe, muy bien, seguimos. A ver, enunciado número 4. Acá quiero ver tu habilidad de lo que has entendido el tema. Dice, la corriente eléctrica de un alambre conductor varía con el tiempo según la gráfica mostrada. Calcule la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección transversal de dicho conductor desde T0 hasta el tiempo igual a 8 segundos. ¿Cuánto sale, chicos? A ver, ahí está el enunciado. Lo tienen ustedes también en la práctica para que quede claro. A ver, ¿cuánto sale? Dice, calcule la cantidad de carga. Profe, ¿cómo mido la cantidad de carga? La E, dicen por ahí. ¿Sale la E? 0,048 Coulomb. ¿Seguros? Miren, chicos, este es un ejercicio tipo examen de admisión. Lo he visto en primera selección varias veces.
en exámenes de CEPRE, sencillísimo. ¿Por qué, profe? Porque a veces lo único que tú necesitas es encontrar el concepto. ¿Qué dije? La carga es igual a ¿qué? A la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. Listo. Eso es lo que representa en este caso la carga. Profe, a mí me está preguntando, calcule la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección de dicho conductor. Profe, ¿pero qué cosa es I por T? I por T, profesor. Oye, I por T puede representar área o no. Ah, profe. ¿Dónde está el tiempo? Ah, mira por acá. Profe, el tiempo está por acá. Profe, ¿dónde está la intensidad de corriente eléctrica? Acá. ¿Cómo voy a relacionar la intensidad de corriente eléctrica con el tiempo? Y a mí me está pidiendo desde cuánto, desde T0, o sea, profe, desde acá. Profe, desde acá hasta acá. Hasta este punto de acá. Oye, y yo digo, pregunta, para yo poder encontrar la carga siempre multiplico la corriente por el tiempo. Y a medida que avanza el tiempo, oye, mira, a este tiempo le corresponde una determinada intensidad. ¿Correcto? Profe, a este tiempo le corresponde una determinada intensidad. Ah, profe, entonces el área por debajo, ¿qué me va a representar? La carga. Listo. Entonces simplemente digo, el área representa igual a la carga. Listo. ¿Y esa carga cómo va a ser? Base por altura, es un triángulo, jóvenes. 8 multiplicado por 12 dividido entre 2. Listo. ¿Cuánto es 8 por 12 dividido entre 2? Profe, mitad de acá, 4 por 8, 48. Profe, 48. ¿Hay respuesta a 48? Profe, no hay respuesta. Pero ojo, tú tienes que darte cuenta que esto es mili. Y la corriente eléctrica no se mide en mili. Mili es 10 a la menos 3. Profe, se mide en amperios. Entonces lo voy a multiplicar por... Entonces sería 48 mili. Que esto equivale a 0, por 10 a la menos 3 sería 0.048 amperios. O bueno, carga, ¿no? Carga se mide en con. Ahí está. Tu respuesta es la E. Correcto a los que han aportado a la clase. 7. El enunciado 7 de tu examen, de tu práctica, dice: dos alambres de forma cilíndrica hechos del mismo material tienen igual masa y se encuentran en la misma temperatura, a la misma temperatura. El alambre 1, cuya resistencia es R1, es el doble de largo del alambre R2. Bueno, el alambre 2, cuya resistencia es R2. Calcular la relación de R2 y R1. A ver, chicos, trabajemos, por favor, rapidito. ¿Cuánto sale, jóvenes? Por favor, apóyenme. 2 alambres, me dice. Voy a representarlo, 2 alambres por acá. Un alambre por acá. Uy. Qué chuecos hay. Y otro alambre por acá. ¿Listo? Utilizaremos el puntero para poder marcar. Muy bien, dice 2 alambres de forma cilíndrica. Ya está, hechos del mismo material. Ya está. Entonces la resistencia de él, la resistividad de él y la resistividad de él, ¿cómo son? Iguales porque son de hechos del mismo material. Tienen la misma masa. Ah, profe, si él tiene una masa M, vamos a ponerlo por acá, M, profe, él también tiene una masa M. Listo. Además, el alambre 1, cuya resistencia es R1, profe, ahí está la resistencia R1, es el doble de largo del alambre 2. Ah, profe. Entonces, si él es L, de longitud L, él va a ser 2 veces L. ¿Estamos interpretando correctamente? Dice, no, si el alambre 1, cuya resistencia es R1, es el doble de largo del alambre R2. Ya está. De resistencia R2. Ah, profe, ahí está la resistencia R2. Dice, calcular ¿cómo se llama? La división, la relación de R2 entre R1. ¿Ya listo, jóvenes? ¿Cuánto sale? A ver, apóyenme. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Alguien que le haya salido la respuesta? ¿Todavía? ¿Estamos trabajando? Pregunta sencillísima. ¿Cuánto sale, chicos? A ver, por favor, a trabajar. ¿Ya no sale? ¿No sale, chicos? A ver, por acá. 2, profe. 2 dice. A ver, vamos a ver si sale 2. Yo ahorita lo voy a resolver, ¿no? Quiero saber si lo que están desarrollando está bien. Profe, ahí le sale... Torocabo le salió un cuarto. A Edgar no le sale nada todavía. A Toribio le sale 4. A Edgar Benzú le sale 2.
Ay, mira, está difiriendo las respuestas, ¿ah? Debería ser unánime. A ver, ¿dónde está Gadiel? ¿Dónde está todos los demás chicos? A ver, voy a ver la relación de participantes. ¿Dónde está Alison, Álvaro, Un cuarto, profe. Angie? ¿Dónde está César Poma? Por favor, quiero tu participación, hijo. David Yo creo Flores. que es un medio, profe. A ese alumnito lo estoy esperando, no sé cuándo le voy a llamar. A Meneses, ¿dónde está Jordan? Elías. Profe, pero yo te estoy hablando por el micrófono. Muy bien, ya. A ver, desarrolla. Déjame una respuesta homogénea. ¿Dónde está Ríos Castellanos? Maricielo. Guamán González Fabricio. Zulca. Ahí está. Nick. Nick, ¿dónde está? ¿Estaba en la clase? No lo había visto. No lo he escuchado hasta ahora. Nick está durmiendo, profe. Uy, ese Nick hoy. Ahorita Sí, voy a profe, decir, se ha prenda quedado la dormido. cámara. Alumno que no prende su cámara, ya lo jalo ya. Bótalo, Nick, bótalo. Hoy, ¿quién está durmiendo? Ahí está despierta. Ahí está. Muy bien, hijo. Ves, ¿Cómo ese estás? Buen sueño, día. profe, nadie me- A ver chicos, ¿cuánto sale? Víctor también está en la clase, muy bien. Vega López, Tracy. Hijita, muy bien. A ver, las gemelas, ¿dónde están María Paula, María Brenda? Por favor, a ver, por favor. Piero. Kenyo. Maricielo. ¿Dónde está Nayeli Jiménez? No escucho hasta ahora, está durmiendo, ¿crees? Mi alumna, por favor. Chicos, por favor, todos a participar. Es mejor que te equivoques acá que te equivoques después en, ¿cómo se llama? En el examen. Un medio, profe. Un medio. Un medio. Un medio. Guamán Lulo, ¿qué dice? ¿Cuánto sale, hijo? Un medio. Un medio. Vamos a ver si sale No un te medio. copies, Nada, hoy no no te sé. copies, pe. Bien. Miren por acá, vamos a hacer la resolución. Yo sé que no todos se han dado cuenta. El agua hace mal, no le sigas. Ay, profe, no se escucha mi audio. Muy bien. No te preocupes, Nayel. Muy bien, pero estén atentos, chicos. Este enunciado yo recuerdo bien que a más de uno en un examen de admisión les ha tomado como error. Y justamente he querido desarrollarlo para poder aclarar y que te des cuenta que es bien sencillo. Primero, jóvenes, yo con el primer material, ¿qué puedo sacar? Profe, que simplemente la resistencia. A ver, ¿cómo lo trabajamos? Profe, la resistencia. A ver, vamos a escribirlo acá. La resistencia, ¿no? ¿Cómo es la resistencia, jóvenes? De esta manera, ¿no? La resistencia de 1, voy a poner así. Perdón, la resistencia de 1, ¿a qué va a ser igual? Profe. La resistividad, ¿no? ¿Cuál es la resistividad, jóvenes? Rho, ¿cierto? Entonces lo voy a insertar tal y cual como es la ecuación. Ahí está. Multiplicado por, profe, debo hacer una división ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la sección del...? ¿Sabemos cuál es la sección? A ver, me voy más para acá. Ahí está. Profe, la sección sabemos, ¿no? Le vamos a poner que es el área A sub 1. Perdón. Se me movió. Muy bien, acá lo ponemos. Vamos a poner que la sección del primer alambre, pues la sección es el área A sub 1. ¿Correcto? Profe, y que la longitud sí me está dando. ¿Cuánto vale la longitud? 2 veces L. Muy bien. Profe, lo mismo. Copio por acá. Lo pego acá. O simplemente le doy un enter acá. Ya está. Profe, lo mismo. La resistencia en 2. Ahora por acá. La resistencia en 2 es igual. Es el mismo material. Pero la longitud ahora, ¿qué cosa es? L. ¿Y la sección qué cosa es? Profe, la sección será pues del segundo, ¿no? Del segundo conductor. Profe, yo voy a dividir esto, ¿no? A mí me está pidiendo dividir. Aquí no también está entrando. Voy a dividir. Profe, ¿cómo lo divido? Sencillo, ¿ves? Profe, divídelo. Pero vamos a dividir en forma inversa. De abajo hacia arriba porque a mí me está pidiendo qué cosa. R2 entre R1, ¿correcto? Profe, entonces, ¿qué voy a decir? Profe, esa división R2 entre R1 lo voy a poner así. Un medio. ¿Un medio sale? ¿Seguros? ¿El área se simplifica o no se simplifica? Abosech. A ver acá. Vamos a poner acá. A ver. Ya. Vamos a terminar rápido antes que se cierre la sesión, ¿ya? R2, vamos a ponerlo así nada más. R1, rápido, para no demorarnos, va a ser igual. Jóvenes, ya sabes que el Rho se elimina, ¿no? El con él se elimina. Profe, si yo divido lo de abajo con lo de arriba, L con L se elimina, ¿cierto? ¿Qué me queda? A ver, dividiendo, chicos. 2 veces el área 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Perdón. A ver, aquí es. Profe, me queda una división. ¿Estamos de acuerdo? Profe, arriba en el numerador, ¿qué me queda? 2 veces, ¿qué cosa?
el área 2. ¿Estamos de acuerdo? El área sub 2. Profe, y en el denominador, ¿qué me queda? El área sub 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien, chicos, o no? A ver, apóyenme, pues, no estoy trabajando directamente. Estás perfecto, profe. Ahí está, muy bien. L entre L, si yo divido L entre L... Sí, está bien, creo que me he equivocado. Estoy dividiendo de abajo con lo de arriba. Si yo divido entre L es 2 veces el área sub 1. Entonces me queda, el 2 queda abajo, chicos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, verifiquen. Es al revés. Al revés, ¿no? ¿Está bien? 2 veces el área sub 1, ¿no? Al revés, muy bien. Me queda el área sub 2 entre 2 veces el área sub 1. ¿Está bien, chicos? Sí, ¿no? ¿Sí se dan cuenta, no? Mejor creo que lo pongo así, ¿ya? Profe, si voy a dividir al revés es como si voy a dividir acá entre 2L entre área sub 1. El área sub 1 sube hacia arriba, ¿no? Ah, profe, aquí arriba es el área sub 1 y abajo es el área sub 2. Tienen toda la razón, era al revés. Y aquí es el área sub 2. ¿Estamos de acuerdo? 2 veces el área sub 2. Muy bien. Jóvenes, ¿y cómo voy a relacionar el área? Ah, profe, recuerden que él te ha dicho, el enunciado te dice lo siguiente, que tiene una forma cilíndrica, hechos del mismo material. Profe, si la masa es constante, ¿qué es igual a densidad? Masa por volumen, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que plantear lo siguiente. Profe, la densidad es igual a masa sobre volumen. Pero la masa es constante, pero el volumen es área por longitud, pues. Tenías que recordarte de esto. Por lo tanto, si yo quiero despejar el área de cada uno de ellos, yo voy a despejar como el área, digamos, va a ser igual a la masa dividido entre ¿quién? Entre la densidad por su longitud. ¿Correcto? Profe, y si yo quiero del área de 1, entonces será área de 1, la masa es constante, la densidad es constante porque es el mismo material, pero la longitud de 1, ¿cuánto es? 2 veces L. Profe, acá es 2 veces L. Profe, ahora quiero dividir el área de 2. Ah, sencillo, el área de 2 va a ser igual. Jóvenes, seguimos, la masa es constante, la densidad también es constante. Profe, ¿cuál es la longitud en este caso de 2? Profe, la longitud de 2 es L. Mira por acá, L. Ahora dividamos, ¿no? Porque es lo que el propósito de ello justamente era dividir. Profe, masa y masa se va, ρ con ρ se va, L con L se va. ¿Cuánto me sale la relación de A1 entre A2? Profe, me sale un medio. Un medio, ¿cuánto sale mi respuesta? Un cuarto. Entonces podemos afirmar que este resultado, ¿cuánto es igual? A un cuarto. Porque todavía tienes que multiplicar por el denominador. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? Simplemente era este pequeñito concepto, ¿no? Tienes que recordarte siempre que a veces, ¿cómo se llama? Tengo que aplicar los otros conceptos, que la densidad es masa entre volumen y el volumen está relacionado con el área. Y eso es lo que justamente tú tenías que encontrar en la relación de áreas. La respuesta debe ser la B. Muy bien, veamos este último enunciado, ¿ya? A ver, este último enunciado dice, ¿qué ocurre con la resistencia eléctrica de un alambre si se duplica la longitud y se reduce a la mitad el área de la sección transversal? ¿Cuánto sale eso, chicos? Es muy parecido al anterior, ¿eh? Porque me habla de que es un mismo conductor. Significa que el volumen cambia o no cambia. A ver, pregunta para todos. No cambia, ¿cierto? ¿Por qué no cambia, profesor? Porque simplemente es el mismo material. Simplemente se está transformando. Dice, ¿qué ocurre con la resistencia eléctrica de un alambre si se duplica su longitud y se reduce a la mitad el área de su sección? ¿Sale por acá? Profe, el primer caso, aquí está el alambre. Profe, el segundo caso es el mismo alambre. ¿Qué ocurre con la resistencia eléctrica de un alambre si se duplica su longitud? Ah, muy bien. Si acá era L, ahora este es 2 veces L. ¿Correcto? Muy bien. Y ¿qué dice? Y se reduce a la mitad del área de la sección transversal. Profe, si acá es 2 veces A, lo voy a manejar así, L va a ser A. Listo. Dice, ¿no? ¿Qué pasa con la resistencia? Ahora trabájalo, ¿no? Sencillito, ¿no? Como es el mismo material, recordemos que la resistencia, la resistividad de cada material son lo mismo. ¿Cuánto sale, chicos? Profe, la resistencia acá simplemente es real, ¿no? La resistencia dividida entre 2 veces la sección. Pues, ¿qué decimos, profe? La resistencia acá es igual. Profe, la resistividad multiplicando. ¿Cuánto vale el área? 2 veces el área. Ah, muy bien. Por la longitud que es. Muy bien. Profe, ¿y acá cuánto vale? Esto sería en 1, ¿no? Profe, pero ¿cuál es la resistencia acá en 2? Profe, en este segundo, es el mismo material. Profe, igualito, aplicamos la resistencia multiplicado por la sección, dividido entre la sección multiplicado por la longitud 2 veces el área.
Pero tú ya sabes que todo esto puedes reemplazar, ¿ves? Date cuenta. Profe, esta cosa de acá con esta cosa de acá lo puedo reemplazar. Profe, ¿dónde está esto? Está por acá. Profe, ¿cuánto vale? Ah, profe, vale 2 veces R, R1. Ah, entonces, profe, si él vale 2 veces R1, ¿qué decimos? Profe, él me queda 2 multiplicado. Profe, esto pasa a multiplicar 2 veces la resistencia de 1. Profe, entonces, ¿qué decimos? 2 por 2 es 4. La resistencia, digamos, en el segundo alambre que se ha transformado es 4 veces la resistencia de 1. ¿Y qué decimos de eso? Profe, la C aumenta en 300% o aumenta en 400%. En 300. Aumenta en 300, ¿no? ¿Por qué? Si ya tenemos al inicio es 1, ahora ha aumentado 300 más. ¿Cuánto es su resistencia? 4 veces. ¿Correcto? Muy bien. A ver, chicos, este último enunciado que les dije que pues hemos ido trabajando y es probable que te pueda venir en el examen también. Dice: por un alambre conductor de 1 milímetro cuadrado de sección transversal circula una corriente eléctrica de 2 amperios. Muy bien, y se determina que la resistencia del alambre varía con la longitud en la forma que se indica. Calcule la resistividad eléctrica del alambre. A ver, chicos, ¿cuánto sale? Voy a mover esta parte de acá un poquito más abajo. Ahí está. ¿Se ve, chicos? Ahí está más grande. ¿Cuánto sale, chicos? A ver, rapidito, por favor. Dice: por un alambre conductor de 1 milímetro cuadrado de sección transversal circula una corriente eléctrica de 2 amperios y se determina que la resistencia del alambre varía su longitud en la forma que se indica en la gráfica. Lógicamente, calcular la resistividad eléctrica del alambre. ¿Cuánto sale, jóvenes? Al Nick le salió. A ver, ¿cuánto sale? Ahí están las alternativas para los que quisieran tener las alternativas. O está en tu práctica. ¿Cuánto sale? ¿Cómo sale, chicos? A ver, rapidito, por favor. Ya vamos a terminar, chicos. Esto es nuestro último enunciado. Con esto estoy haciendo 6 enunciados. Te queda tu tarea. Ya, jóvenes, si se corta el enlace, volvemos pues rapidito para dar las últimas indicaciones. ¿Ya, chicos? Rapidito, chicos, trabajamos. Dice: por un alambre conductor de 1 milímetro cuadrado de sección. A ver, alguien por ahí ya lo resolvió. Profe, no me sale. Dice. A ver, vamos a ver. Al Nick, pregúntale al Nick. A ver, voy a preguntar, creo, directamente, ¿ah? A Chefo. Poma, Nick. A Chefo, ¿cuánto Sí, sale? Nick. Estoy en clases, profe. Apúrate, Chefo, rápido, ¿cuánto sale? Te jalo, Chefo, ¿ah? Ya, chicos, a ver, ¿nadie? Al Nick le salió, me lo dijo por Messenger. ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, todos, por favor. A ver, puedo preguntar directamente. Álvaro, ¿estás ahí, hijo? ¿Me puedes dar una idea cómo sale este enunciado, por favor? Sech. A ver, Chefo, por favor, guardamos silencio. Álvaro. El Pepe. Orato, profe. A ver, una idea cómo sale. El enunciado está facilito, ¿ah? A ver, quiero escucharle a Poma, por favor. Poma, Ahí está, ese. Poma, ¿cuánto sale, hijo? No creo que estés durmiendo, ¿no, Poma? No me sale, profe. Ah, no No te me sale. sale, profe, estoy Pero si intentando. está bien sencillo. Para eso dices que... A ver, voy a preguntar, David Flores. A ese alumno lo estoy buscando hace mucho tiempo. ¿Dónde está David? A ver, que se manifieste. ¿Cuánto sale, hijo? David. No sé, profe, no me sale. Pero intenta, pues, campeón, intenta. A ver, intentemos todos. Les estoy dando un tiempo, porque este enunciado sí es muy interesante. El resto de enunciados lo van a poder hacer. A ver, quisiera la opinión de Bosa. A ver, por acá. Estoy desayunando, pues, profe. Ah, soy desayunando y escuchando la clase, ¿no? Pero a ver, dame la idea. Yo estoy sacrificando mi desayuno. Ah, muy bien. A ver. Lincoln, ¿dónde está Hoy yo Lincoln? estoy desayunando y haciendo dos clases, profe, estoy haciendo Por ahorita, dos, yo haciendo también, ¿no? Ah, muy bien, ya volvemos. Se corta la Zoom. Esto no es porque por acá no entro yo entro por acá para que no se me... Se corta la sesión, no sé por qué. La primera vez nomás no se cortó. Voy a poner... ¿Ya? Entonces continuamos con la grabación de la clase. La sección es 1 milímetro, jóvenes. Pero 1 milímetro, ¿cuánto es 1 milímetro, chicos? Recuerden que la sección tiene que estar en metros al cuadrado.
¿correcto? Profe, en 1 milímetro, o bueno, en 1 metro hay 1000 milímetros, ¿correcto? Es 10, para llevar a metro es 10 a la menos 3, ¿correcto? Y si yo quiero llevar a metros al cuadrado, 10 a la menos 6. 10 elevado a la menos 6. Eso tienes que saberlo. Pues desde ese punto tú tenías que darte cuenta que hay un cambio. Este es 10 elevado a la menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Una sección transversal dice, circula una corriente eléctrica de una sección transversal. Profe, la corriente eléctrica, dato del problema, la corriente eléctrica es I mayúscula, es igual a 2 amperes. Muy bien. Dice, se determina que la resistencia del alambre varía su longitud en la forma como se indica. Acá está la gráfica. Calcule la resistividad eléctrica del alambre. Muy bien, mira, voy a plantear. Creo que acá ya lo tenía la resistividad para no demorarme. Acá, con este de acá. Me voy a llevar esta ecuación de acá. Ups. Deja. Mejor selecciono. Perdón chicos, porque trabajar así es un poquito complicado, ¿ya? Lo voy a poner acá, si no me voy a demorar en escribir la ecuación. Ya está. La resistencia de un material cualquiera, vamos a suponer que es un material 1, ¿ya? ¿Está bien? Es la, ¿qué cosa? La longitud, bueno, la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre la sección que es el área. Ya. Esta es mi ecuación general. Pero a mí me dice que la resistencia del alambre varía con su longitud mediante la gráfica. Entonces yo tengo que pensar, a mí me está preguntando por este valor. Me está preguntando por este valor, por ρ. ¿Cuánto vale la resistividad del alambre? Profe, para ello yo puedo despejar esta variable. ¿Cómo despejo? Simplemente lo pongo por acá. Acá es igual. Mira, es sencillito el enunciado. ρ, ¿a qué va a ser igual? Profe, a la resistencia multiplicado por, profe, una división. ¿Estamos de acuerdo? Profe, vamos a multiplicar por la sección dividido entre la longitud. Eso es. Profe, ¿tenemos la sección? Sí, 10 a la menos 6. Profe, ¿tenemos la corriente eléctrica? En este caso me dice que la corriente eléctrica que circula es de 2 amperes. Profe, ¿cómo voy a relacionar eso? Si yo quiero encontrar la resistencia, recuerden que la resistencia es igual a VIR, ¿no? O la diferencia potencial es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por la resistencia. Profe, pero no se relaciona, no tengo diferencia potencial. Entonces el secreto está acá. Mira por acá. En la figura. Profe, ¿qué es lo que pasa en la figura? Jóvenes, ¿qué pasa si yo, mira por acá, le pongo acá un angulito? Profe, este ángulo es tetita. Profe, entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto vale la tangente del ángulo teta? ¿Cuánto vale la tangente del ángulo teta, chicos? ¿Dónde está? Acá está. ¿Cuánto vale la tangente del ángulo teta? Profe, sencillo, ¿no? 0,15 dividido entre 5. Profe, ya está. Mira, 0,15 dividido entre 5. Profe, pero también yo puedo trabajar con esta de acá. ¿Cierto o no, jóvenes? ¿Puedo trabajar con esto o no? Profe, ¿él con quién? Con el de acá, cateto opuesto entre cateto adyacente. Profe, sería 0,3. Ups, ¿dónde me fui? Me perdí. Se me fue la pantalla. Aquí está. Perdón, chicos, acá está. Muy bien. Esto también va a ser igual aquí, a una simple división, ¿no, chicos? Profe, podría ser 0,3, no, perdón, sí, 0,3 dividido entre 10. ¿Sale lo mismo o no sale lo mismo, chicos? Profe, sale lo mismo, porque en este caso, al ser una ecuación, en este caso como forma una ecuación lineal, una recta lineal, mejor dicho, la función está, esta función, para que me entiendan bien, esta es la función, ¿ves? A ver, vamos a poner mejor así, porque me está generando mucho desorden. Acá, ya está ya. A ver, esta es una función lineal, y en una función lineal siempre es proporcional. Significa que para un valor de x siempre me da un valor en y, para un valor de x siempre me da un valor en y. Profe, como es una función lineal, en todo caso, ¿qué decimos? Esta tangente también va a ser igual a ¿qué? Profe, siempre va a ser r, la resistencia, voy a insertar una fracción, profe, la resistencia dividido entre x. Pero x, ¿qué cosa es? Profe, dice que bien claro dice, y se determina que la resistencia del alambre varía con su longitud, profe. Entonces x representa la longitud. Profe, ¿cuánto sale ese resultado? Si yo divido esta ecuación, siempre resulta ser ¿cuánto? Profe, 3 sobre 100. Muy bien. Entonces este dato estamos sacando del enunciado, que es 3 sobre 100.
Profe, entonces R sobre L siempre va a valer 3 sobre 100. Profe, ¿y dónde está R sobre L? Jóvenes, ¿está acá o no? Ups, acá. Jóvenes, ¿está ahí o no? Sí, profe, simplemente lo voy a poner acá. Él va a ser R y el de abajo va a ser L. Y ahora esto lo voy a multiplicar por la longitud. ¿Estamos de acuerdo? No, perdón, por el área. Ahí está. Jóvenes, ¿eso cuánto sale? Profe, R sobre L, como es una constante y es una función lineal, profe, por eso es que la tangente es constante. ¿Cuánto vale? 3 sobre 100. O simplemente 0.003. Multiplicado por la sección. Profe, ¿cuál es la sección? Oye, la sección es dato del problema. ¿Cuánto es la sección? Sale nada, profe. 10 elevado a la menos 6. ¿Y te has dado cuenta que es sencillo? 10 elevado a la menos 6. Profe, ¿y eso qué cosa vas a representar? En este caso, mi resistividad, que es la que me está pidiendo. Profe, ahí está. Sí, igual. 0,03 por 10 elevado a la menos 6. Profe, pero 10 a la menos 6 es 0,3 es 10 a la menos 2, ¿no? 3 por 10. Ahí está tu respuesta. Pregunta, ¿estuvo difícil el enunciado o sencillo? Profe, sencillo, pero tienes que entender el concepto, pues. ¿Y dónde saco el concepto? Justamente de acá. Yo he partido de algo tan básico, tan simple, jóvenes, que ustedes conocían, que la resistencia, y esto es una ecuación que lo hemos visto, ¿no? ¿Está bien o no, chicos? Lo hemos visto. La resistencia es se calcula como la resistividad multiplicado por la longitud dividido sobre la sección transversal. A partir de ello he reconstruido mi enunciado, pero he utilizado la gráfica para entender que la resistencia y la longitud son directamente proporcionales. ¿Correcto? Sencillísimo, ¿no, chicos? Bien, jóvenes, creo que hasta acá va a ser mi aporte para el tema de hoy. Ya tienes los demás enunciados, tú lo puedes ir trabajando. Este problema también está demasiado sencillo, lo voy dejando en pantalla si alguien tiene alguna duda. Voy a dar algunas indicaciones nada más ya para terminar nuestra sesión. Bueno, esta sesión, para empezar, está siendo grabada y aquí lo voy a cortar la grabación para ya coordinar algunas cosas con ustedes. ¿Ya? A ver, lo voy a pausar, chicos. Muy bien, ya está siendo grabada esta parte. Dice, por medio de un alambre conductor pasa la corriente eléctrica que varía según la gráfica adjunta. Calcule la cantidad de carga que de 2 a 8. Chicos, qué sencillo, mira por acá. Lo primero que tengo que identificar, mi profe, que 2 está por acá. A ver, voy a marcar acá. Mira por acá. Ahí está. Profe, que 2 está por acá. ¿Por qué no me deja un ratito, chicos? Por favor, aquí. Acá, ahora sí. A ver, por acá. Ahí está. Y así lo voy a poner. No sé por qué está que se me oculta. A ver, perdón, chicos. Acá está. Vamos a borrar nuevamente. Perdón, jóvenes. Ya. Lo primero que tengo que identificar es de que 2 está por acá. ¿Estamos de acuerdo? A este punto le vamos a llamar el punto, en este caso punto 2. Profe, ¿y dónde está 8 segundos? Profe, 8 estará por más acá, pues. Profe, 8 está por acá. Muy bien. ¿Esto qué cosa va a ser? 8. Profe, dice, quiere que determine la carga que hay en el lapso de tiempo de 2 a 8. ¿Cuánta carga está pasando? O sea, ¿cuánta corriente eléctrica? ¿Correcto? Entonces digo, a 2 cuánto le corresponde y a 8 cuánto le corresponde. Eso también tengo que yo saber. ¿Por qué, profe? Porque es una función lineal, ¿no? Profe, sencillo, ¿no? Cogemos una línea por acá horizontal y ¿qué hacemos? Le sacamos la tangente, ¿cierto? Sencillo hasta ahí, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto vale la tangente? Profe, la tangente... A ver, ¿la tangente de quién? ¿De qué ángulo? Profe, vamos a llamarle un ángulo cualquiera, un ángulo teta. ¿Cuánto es igual eso, jóvenes? Profe, a ver, observa, de acá a acá hay ¿cuánto? 4, ¿no, chicos? 4. Profe, acá hay 4, chejo, 4. Profe, y de 12 a 36, ¿cuánto hay? 24. 24. ¿Cuánto vale la tangente? Profe, la tangente vale 6, ¿no? Profe, la tangente es una constante. Entonces, si él vale 6, te pregunto, cuando él vale 2, ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? Quiero que me digas. Profe, está de acá, ¿no? Acá este punto quiero que sepas. ¿Cuánto vale este punto de acá? Si él vale 2, él es por 4, él vale 8. No sé si me dejo entender que este punto vale 8. ¿Está bien? Porque hasta acá vale 2, ¿no? La tangente sigue siendo 6. Tangente vale 6. Entonces él tiene que valer 12, perdón. Él vale 12. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Acá, ¿ve? Si él vale 2, profe, la tangente vale 6, ¿correcto? Profe, pero de acá, de 0 a 2 segundos, de 0 a 2 segundos, hay 2, pues. La tangente sigue siendo 6. Para que salga 6, profe, esto tiene que valer 12. O simplemente, profe, 12
valdría este punto de acá, 12 más 12, este es el punto 24 de acá. ¿Estás de acuerdo? Es el punto 24. ¿Está bien? Pero hay 12 de acá. Aquí hay 12. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo para 8. Profe, de acá, de 8 acá, ¿cuánto hay? A ver, profe, el ángulo es teta. La tangente, profe, acá hay 8. 60. 8, ¿no? Profe, de 6 por 8, 40 y 60. 48. ¿Estamos de acuerdo? 6 por 8, 48. 6 por 2, 2. Ahora, quiero que te des cuenta, profe, recuerda esto, te dije lo siguiente, jóvenes, que la carga es igual a aquí, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. Esto es nuestra ecuación que vamos a partir. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí está. Profe, entonces digo, ya te dije que cuando a mí me dan una gráfica, yo tengo que la intensidad de corriente eléctrica está por acá, ¿ves? Mira por acá. La intensidad de corriente eléctrica está por acá. Profe, ¿y dónde está el tiempo? Profe, justo, intensidad por tiempo. Profe, entonces se va relacionado en la área. Pero a mí me pide de 2 a 8. Pero ojo, tiene que ser el área bajo la curva. Pero ojo, que tienes que considerar que en este caso ha empezado en esta posición. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Profe, el área que vale esta parte de acá. Lo que estoy marcando. ¿Te das cuenta? Hasta acá. ¿Cuánto vale esa área, chicos? ¿Cuánto sale? A ver, ayúdenme. Ahí está, ya lo marqué todo el área. Este es el área que va a corresponder de 2 a 8. Por eso era importante encontrar todos los valores. Oye, ¿y esa área qué cosa? ¿Es un trapecio o no? Profe, ¿la altura cuánto vale? La altura desde acá o desde acá hasta acá, ¿cuánto vale? Profe, eso vale 6. ¿Por qué vale 6, profe? Porque 8 menos 2, él vale 6. Profe, es un trapecio rectángulo. La base es 48, es esta altura de acá, ¿correcto? 48. ¿Cuánto vale esto de acá? 12. 48 más 12, 60. Entre 2, 30. 30 por 6, 180. Pero recuerda que está en mili. Ah, profe, si es mili, va a ser 180 por 10 elevado a la menos. Uy, ¿en qué nos hemos equivocado? A ver, chicos, calculemos. De 2 a 8. 6 por... allá. Es 48. Es base media, ¿no? El área, ¿cómo se calcula el área, chicos? El área de un trapecio, pero yo he hallado la base media. Base por todo entre 2. Base por la altura, no, base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura, ¿no? 60 entre 2, 30, ¿no? 30 por 6. ¿Está bien? 180, ¿no? ¿En algo me estoy equivocando, jóvenes? A ver, ayúdenme. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué me dice el enunciado? Voy a disminuir el zoom. Dice, por medio del alambre conductor que pasa una corriente eléctrica varía según la gráfica. Calcule la cantidad de carga que pasa de 2 hasta 8. Y cuando no pasa ningún tiempo, la intensidad de corriente ya que teníamos acá era 12, ¿no? 12 miliamperios. Y acá tenemos, ¿cuántos tenemos acá? A ver, ¿cuánto sale, chicos? A ver, apóyenme. Me estoy dando cuenta. A ver, por acá. Kenji ya se fue ya. Muy bien. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale el área? 48, él es 12, ¿no? Él es 12 acá. Y él es 12 también por acá. 12 por acá. Él sería 24, ¿no? 24, el área bajo la curva, 60, 12. Ya. ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, por favor. A ver, ustedes lo desarrollan ya en casita, ¿ya? Muchos de ustedes seguramente tienen otra en clase también, ¿ya? Entonces la idea va por ahí. Hay que analizarlo bien si queda ahí en 12, 48 para que determines el área. ¿Ya, chicos? Porque solamente te pide de 2 hasta 8. Bien, jóvenes, hasta ahí lo tengo, la idea les dejo, ya ustedes lo trabajan, ¿ya? Por eso es muy importante tener la tangente del ángulo teta. Si de repente me he equivocado en algo, si me he equivocado en algo, pues lógicamente lo pueden ya verificar. ¿Ya, chicos? Muy bien.